don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 341 al 345. Todos los clones de Sombra guardaron silencio al verlo. Shigeo frunció el ceño. Claro, sigo hablando solo. Solo, aburrido y con frío. Se estiró perezosamente, giró sobre sus talones y se dejó caer sobre un árbol antiguo junto a la cascada, acomodándose en el hueco de sus ramas para dormir. La falsa FK ya había recibido sus órdenes y había partido para sembrar el caos. Solo actuando con notoriedad podría llamar la atención de Akatsuki. De esa forma, la verdadera FK estaría a salvo. Batiendo sus 4 diminutas alas, la falsa FK sobrevoló los bosques de la montaña. En otro lugar, un centenar de clones de sombra, cada uno disfrazado de diversas formas, se dividieron en 2 grupos. Uno para explorar, con la esperanza de localizar a la verdadera Takigakure lo más rápido posible. El otro para publicitarla, según las instrucciones de la original. Hola, somos Shinobi de Takigakure. Si tienen algún problema, díganoslo. Siempre y cuando paguen la comisión, haremos todo lo posible por ayudarlos. Un clon de Shigeo, disfrazado de ninja de Takigakure, entró en una aldea y se acercó a varios aldeanos que se refrescaban bajo un gran árbol. Los aldeanos se quedaron mirando, sorprendidos. Durante años, Takigakure había estado envuelta en misterio. A menos que fueras un alto funcionario o un señor, ¿quién podría contratarlos? Y ahora alguien estaba buscando trabajo activamente. ¿Es cierto que nos ayudarán en todo con tal de que les paguemos?, preguntó alguien. Por supuesto. Siempre y cuando no viole la ley ni la moral básica, lo aceptaremos, respondió el otro. En la casa del anciano del pueblo hay 3 hijos, unos holgazanes que se han convertido en matones. ¿Puedes encargarte de ellos?, preguntó un hombre. Los demás asintieron repetidamente. Sí, esos 3 bastardos ni siquiera son humanos. Tengo 2 mudes hoja en la colina. Antes de que pudiera recoger la cosecha, me la robaron toda y se la llevaron a su propiedad. Cuando fui a enfrentarlos, dijeron que la habían cultivado ellos mismos y luego me dieron una paliza. Todo el mundo sabe que esos 3 no son gente decente. Incluso hicieron enfadar a su propio padre hasta matarlo, y nunca han cultivado un solo día. ¿De dónde iban a sacar tierras? Es acoso, simple y llanamente. Ya lo creo. Incluso me robaron las gallinas que crié. Y se meten con la gente del pueblo todo el tiempo. Bajo el gran árbol, las voces se amontonaban una tras otra, todas furiosas. El clon preguntó, ¿no has denunciado esto? Nadie se ha atrevido a enfrentarnos a ellos, respondió alguien. El jefe de la aldea nos reunió una vez para hacerles frente, pero en cuanto los 3 oyeron que veníamos, agarraron palos y nos echaron. Entrenaron taijutsu con un shinobi durante un tiempo, así que saben pelear. Incluso intentamos contratar a Takigakure una vez, pero nadie sabe dónde está la aldea. Además, somos pobres. Así que hemos aguantado hasta ahora. Si estás dispuesto a darles una lección y hacer que cambien de actitud, te lo agradeceríamos. Sí. Por favor. De acuerdo, dijo el clon, transmitiéndole ya todo al original a través del Rinnegan oculto, ojo del Samsara. Dormitando en el árbol, Shigeo envió una simple instrucción. Ocúpate de ello como mejor te parezca. Lleno de energía, el clon se reunió con el jefe de la aldea, escuchó toda la historia, firmó un contrato, cobró un depósito y condujo a un grupo de aldeanos a la casa de los 3 matones. En el patio, los 3 hermanos bebían y roían carne, mientras su madre, hecha un esqueleto y vestida con harapos, temblaba mientras servía platos y arroz. Oye, vieja bruja, date prisa. ¿Acaso quieres morirte?, espetó uno.
Te lo advierto, si te mueres, te arrojaremos a las montañas como hicimos con el viejo y te daremos de comer a las bestias. Si no quieres acabar esparcida, date prisa. Ante esto, las lágrimas brotaron de los ojos de la anciana. Murmuró en voz baja. Solo pido que me entierren. ¿Es tan difícil? No quiero un ataúd ni ofrendas de papel. Solo entiérreme. Es mucho pedir. Cuando su marido falleció el año pasado, ella quiso dedicar las pocas fuerzas que le quedaban a cavarle una tumba, pero los 3 mocosos malcriados ni siquiera la dejaron salir de casa. Arrastraron su cadáver hasta la montaña y lo abandonaron allí. Nadie en el pueblo se enteró. La verdad salió a la luz más tarde. ¿Pero qué se podía hacer? Los 3 vivían para intimidar a los débiles y robar. También sabían pelear. Cualquiera que se atreviera a exigir respuestas será golpeado hasta la extenuación. La anciana no dejaba de negar con la cabeza. Esta es mi venganza. Venganza por haber criado a 3 bestias despiadadas. Eso no era del todo cierto. Ella y su marido habían sido estrictos, pero cuando los chicos eran adolescentes, se fueron a aprender algunos trucos de un shinobi y regresaron corrompidos. Con un poco de taijutsu en su haber, abandonaron el trabajo honrado, perjudicaron a su propia familia y sumieron a toda la aldea en el caos. El clon llegó al frente del grupo, con una banda protectora de Takigakure brillando sobre su frente. Caminando delante de los aldeanos, destacaba notablemente. Oigan. Ustedes 3 son animales de este pueblo, ¿verdad? Gritó el clon. Al oír esto, los hermanos se volvieron. Agarraron un pico y una hoz que estaban apoyados contra la pared y gritaron. ¿Qué dijiste? Ah, ya entiendo. Ustedes, paletos, contrataron a un ninja de Takigakure para que se enfrentara a nosotros. Hoy les mostraremos quién manda en esta aldea. Están buscando la muerte. Ellos cargaron. Los demás aldeanos se estremecieron y se dispersaron. Solo el clon se mantuvo firme, con expresión impasible y severa. Se oyeron unos gritos desgarradores. Cuando todos volvieron a mirar, los 3 ya estaban cubiertos de moretones, con las narices hinchadas, la boca torcida y la cara deformada. Todos, preguntó el clon al jefe de la aldea y a la gente reunida, ¿quieren que les corten la vida? Si pagan más, puedo deshacerme de esta escoria por ustedes. Se hizo el silencio. Un ninja era un ninja, mucho más fuerte que la gente común. En unos pocos movimientos, había sometido a los 3. Mátenlos. Me robaron la soja. Mátenlos. Si los dejan aquí, solo seguirán haciendo daño a la gente. Los gritos se alzaron todos a la vez. La mayoría quería que los 3 murieran. Los hermanos temblaban incontrolablemente, balbuceando súplicas. Por favor, no lo volveremos a hacer. Pase lo que pase, perdonen nuestras vidas y trabajaremos como bueyes, como caballos, solo déjenos vivir. Nuestro pueblo no los acogerá, dijo el jefe con severidad. O mueren o se marchan. Incluso la madre de los 3 niños permaneció en silencio en el patio, sin decir nada en su defensa. Esa basura repugnaba a cualquiera que la viera. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos ahora mismo, y los 3 ya estaban tramando una fuga. El ninja que tenían delante era demasiado fuerte. No se atrevían a actuar precipitadamente. Si los aldeanos se lo permitían, huirían de inmediato, esperarían a que el ninja se marchara y luego ajustarían cuentas. Al final, confiaban en el viejo dicho. Un dragón que viene de lejos no puede aplastar a las serpientes locales. Pensando eso, los 3 intentaron arrastrarse para escapar, pero el clon de sombra de Shigeo los atrapó de un tirón. Jefe, por favor, acompáñeme a Takigakure para saldar la deuda restante. En cuanto a estos 3, los llevaré a desfilar por las calles. Para este tipo de eventos, cuanto más grande sea el espectáculo, mejor. Solo así se mostraría la verdadera Takigakure. Bien, bien, asintió el jefe. También quería saber dónde estaba Takigakure. Si volvían a surgir problemas en la aldea, podrían encontrarlos y pedir ayuda. Entonces, el clon, disfrazado de shinobi de Takigakure, ató a los 3 y los arrastró hacia Takigakure. Los 3 hermanos armaban un buen alboroto.
Aullaban y lloraban, llamando a su padre y a su madre, y de hecho atrajeron a una gran multitud a lo largo del camino. Con el jefe de la aldea y varios representantes siguiéndolos también, la escena se animó rápidamente. Eso fue solo con un clon. Imagina lo que estaban haciendo los demás clones. Algunos ayudaron a atrapar ladrones. Otros ayudaron a recuperar terrenos. Otros se volcaron por completo, imprimiendo folletos y promocionando Takigakure por todas partes. En poco tiempo, la nueva Takigakure falsa fundada por Shigeo se convirtió en la comidilla de la Tierra de las Cascadas. Muchos acudieron por su nombre para ver y Shigeo estaba complacido. Adoptando la apariencia de Shibuki, guiaba a los visitantes por el pueblo, cobraba sus comisiones e incluso visitaba a los señores y funcionarios de las ciudades cercanas. Aún así, su Takigakure no logró atraer a ningún Anbu o shinobi real de Takigakure. ¿Qué estaba pasando? ¿De verdad a Shibuki no le importaba que alguien se hiciera pasar por su aldea? Mientras Shigeo reflexionaba sobre ello, llegó una extraña carta del señor de la ciudad de Mizushima, invitándolo a visitar y recorrer Mizushima. Shigeo llevaba 10 días en la Tierra de las Cascadas. Durante ese tiempo, usó una teletransportación a otra dimensión para regresar a la aldea Monin y también recibió un mensaje de Itachi. Akatsuki no había capturado al Hinchkriki del 7 colas. Así que, al menos durante esos 10 días, el verdadero FK estaba a salvo. Nadie sabía cuánto duraría esa seguridad. Disfrazado como Shibuki, Shigeo se dirigió a la ciudad de Mizushima, donde el señor de la ciudad, Baibei, lo recibió personalmente y lo condujo a la mansión del señor. Las puertas estaban abiertas de par en par. Dentro reinaba el silencio. El rostro de Baibei reflejaba tensión. Forzó una sonrisa e hizo un gesto hacia adentro. Usted ha realizado muchas buenas acciones por el país y su gente, honorable señor. Como humilde señor de la ciudad, debería haberlo invitado hace mucho tiempo. Por favor, pase. Siéntase como en casa. Shigeo activó Kagami Kanji, sentido espejo. Al menos 10 shinobi les tendían una emboscada. Finalmente, estaban a punto de actuar. Así que sería capturar al cabecilla para atrapar a los bandidos. No es de extrañar que no hubieran actuado antes. Jajaja. Bien, bien. He esperado mucho tiempo por este día. Gracias por su hospitalidad, Lord Baibei. De verdad, gracias. Con una amplia sonrisa, Shigeo entró, mientras Baibei permanecía junto a la puerta, con aspecto de estar a punto de llorar. Esta era su casa. De no ser por una carta escrita conjuntamente por el daimín del país de las cascadas y el jefe de Takigakure, Shibuki, jamás se habría molestado en involucrarse en este asunto. Ahora su residencia se convertiría en un campo de batalla. ¿Quién sabía cuánto daño sufriría? Ojalá Takigakure pudiera derrotar a este falso Shibuki de un solo golpe, y Baibei pudiera reclamar el mérito y ganarse el favor del daimín. Shigeo entró en el patio. El aire se volvió fresco. El viento soplaba y una corriente de aire silbante se arremolinaba entre los aleros. En ese instante, 10 figuras surgieron de 10 direcciones. Llevaban protectores frontales de Takigakure. Cada una sostenía una cadena. Se abalanzaron sobre Shigeo, gritando: «¡Criminal audaz! ¿Cómo te atreves a suplantar la identidad de nuestro jefe de Takigakure? Ríndete de inmediato». Con un solo grito, 5 dispararon sus cadenas mientras los otros 5 las recibían y tiraban, intentando sujetar a Shigeo con fuerza en el centro. Pero con un simple giro, se escabulló entre los eslabones y aterrizó en un tejado cercano, sonriendo. No me lo esperaba. Después de una década, Takigakure se ha vuelto más fuerte. Hace 12 años, cuando tenía 7 u 8 años, Takigakure apenas tenía Junmin dignos de mención. Ahora incluso habían entrenado una formación en cadena. Los 10 volvieron a abalanzarse. Sus cadenas tintineaban y resonaban, subiendo y bajando con fuerza, abalanzándose sobre él. Shigeo saltó y se agachó, girando los dedos. En un solo movimiento atrapó 3 cadenas. Luego su cuerpo se desvaneció como un fantasma, moviéndose a una velocidad extrema.
Desde la azotea solo se podía ver una sombra oscura que parpadeaba arriba y abajo, el cuerpo real había desaparecido de la vista. Los 10 shinobi de Takigakure palidecieron. Alguien gritó: «Suelten las cadenas, ahora». Soltaron sus agarres, solo para descubrir que las cadenas ya los envolvían. No solo sus muñecas, sino también sus cuerpos estaban fuertemente atados, incapaces de moverse. De los 10, 5 fueron capturados al instante. Los otros 5 corrieron a rescatarlos, pero antes de que pudieran siquiera ver las manos del enemigo, ya habían caído en la formación en cadena. Ante sus ojos, cadenas llenaban el cielo, tintineando y resonando por doquier. Intentaron huir, pero estaban acorralados por todas partes. Solo habían disparado 5 cadenas. Sin embargo, debido a que el oponente se movía demasiado rápido, sus ojos ya no podían distinguir cuántas eran reales y cuántas eran imágenes residuales. Clink clink. En menos de 20 segundos, los 10 fueron capturados. El patio quedó en silencio. Al ver el montón de shinobi atados, Shigeo preguntó: «¿Dónde está tu base?». Apretaron los dientes. Ninguno habló. En ese preciso instante, un escalofrío se apoderó del lugar. Una densa intención asesina inundó el ambiente, como si ahogara todo el patio. Shigeo frunció ligeramente el ceño y miró hacia la azotea donde había estado hacía un momento. 2 figuras habían aparecido allí, ambas con capas negras estampadas con nubes rojas. Una tenía el cabello gris peinado hacia atrás, una sonrisa temeraria en el rostro y una guadaña triple ensangrentada colgada a la espalda. El otro tenía los ojos verdes, la boca y la nariz cubiertas con una máscara, y todo su cuerpo desprendía un aura fría y despiadada. La pareja eran los inmortales de Akatsuki, Hidan y Kakuzu. Anteriormente, Shigeo había recibido un mensaje de la falsa FK informándole que había atraído a unos invitados hasta allí. No esperaba que llegaran tan rápido. El viento frío soplaba. Las hojas caídas revoloteaban. La escena era tan silenciosa que daba la sensación de que un asesinato podría ocurrir en cualquier momento. Los 10 shinobi capturados miraban con asombro a los 2 que estaban en el tejado, mientras que los recién llegados fijaban la mirada en Shigeo, que vestía su disfraz de Shibuki. Habían planeado dirigirse directamente a Takigakure. Pero en el camino, no dejaban de oír rumores sobre Takigakure, y el lugar que mencionaban no era el que Kakuzu conocía como el sitio original. Se había mudado Takigakure. Ya no estaban acobardados, escondiéndose del mundo. Con esa sospecha, el dúo inmortal se dirigió a la falsa Takigakure donde operaba Shigeo. Allí, se enteraron de la presencia del Hinchkriki del 7 colas y lo persiguieron, solo para que el Hinchkriki los condujera hasta aquí. ¿Están jugando a las casitas? ¿Su propia gente luchando contra su propia gente? Hidan sonrió, mirando a los 10 hombres encadenados que estaban abajo. Kakuzu escudriñó los alrededores. Habían seguido al 7 colas hasta Mizushima, solo para perderle el rastro. ¿Era ese hombre de allí abajo el jefe de Takigakure? Si lo capturaban, ¿se negaría a mostrarse? En la cronología, la verdadera FK fue capturada por descuido, incluso por insinuar que quería ser amiga de Kakuzu, lo que le permitió atraparla por sorpresa. El resto era predecible. Pero ahora nada de eso había sucedido. La trama se había adelantado y la participación de Shigeo había alterado muchas cosas. Además, su clon de carne, haciéndose pasar por un FK falso, había trastocado por completo la búsqueda habitual del dúo inmortal. Agárrenlo. Mientras Hidan seguía burlándose de los 2 grupos que estaban abajo, Kakuzu ya se había lanzado hacia adelante. Al ver esto, Hidan volvió a dejarse caer sobre el tejado. Con Kakuzu actuando personalmente, acabar con el líder de una pequeña aldea oculta sería pan comido. Kakuzu se abalanzó sobre él. Su velocidad era feroz. Cuando aún estaba a más de 10 metros de distancia, uno de sus brazos se alargó repentinamente, extendiéndose hacia el cuello de Shigeo como una extremidad aberrante. Los 10 cautivos se quedaron boquiabiertos. Bai Bei, asomándose por la puerta, tenía la misma expresión de asombro. ¿Qué era eso? ¿Cómo podía un brazo humano estirarse tanto?
¿Y qué eran esas cosas negras que unían la muñeca y el antebrazo, como gusanos negros retorciéndose? Este fue el puñetazo de tentáculo de Kakuzu. Los hilos negros en su brazo eran solo la punta de Hyungu, miedo del rencor terrenal. A simple vista, Sasori parecía anormal. Kakuzu e Idan no. Ambos parecían shinobi comunes y corrientes. Pero una vez que comenzó la lucha, un cuerpo era monstruoso. Una mente era monstruosa. Los dedos alargados se abalanzaron sobre la garganta de Shigeo. Él se agachó para esquivarlos, pero Kakuzu ya se había acercado por debajo, con la otra mano intentando clavarle el corazón. Shigeo dio una voltereta en el aire, se encogió y aterrizó en la cima del gran árbol del patio. ¿Ah? ¿Viste eso? Puede girar en el aire sin ningún tipo de palanca. Imposible. Eso viola las leyes básicas de la mecánica y los 10 shinobi de Takigakure, encadenados, estiraron el cuello para observar. Pero como cada uno estaba en un ángulo diferente, ninguno vio lo mismo. Katon. Sukoku, liberación de fuego. Trabajo duro inteligente. Kakuzu desató el fuego. Si antes había clasificado a este Shibuki como un enemigo de bajo nivel, la impecable evasión del primer ataque de Kakuzu elevó el nivel de amenaza a un escalón. Llamas rugientes brotaron. Shigeo contraatacó con Suiton, elemento agua. El agua y el fuego chocaron con un silbido chisporroteante. Un instante después, mientras las llamas aún ardían, el rayo de Kakuzu ya estaba sobre él. Si Shigeo no retiraba su agua al instante, el Raitón, elemento rayo, al encontrarse con Suiton solo amplificaría la corriente. Él sería quien resultaría herido. Kakuzu ni siquiera había desplegado todo su potencial eléctrico. Pero se trataba de Kakuzu. Un guerrero de más de 90 años, muy superior a la mayoría de los shinobi tanto en ninjutsu como en experiencia de combate. Al menos en ese momento, Shigeo sentía que era más fuerte que Sasori, el dios de la arena. Su planificación y ejecución de las batallas fueron de primera categoría. Oye, abuelo, ¿qué te parece si te unes a mí? Sé un shinobi de mi aldea. Te garantizo comida, un hogar, un oficio y una vejez tranquila. Shigeo no tenía una opinión muy favorable del carácter de Kakuzu, pero respetaba su habilidad en el combate. Su agua acababa de dispersarse y los relámpagos ya caían. Con el ataque de frente y desde arriba, y un gran árbol bloqueando su camino, sus opciones eran dos. Usar Hiton, liberación magnética, para defenderse o Doton, liberación terrestre, para zambullirse. Últimamente había recurrido mucho a la técnica de liberación magnética. Pero hoy no. Así que, tierra fue. Dicho esto, se dejó caer al suelo y se deslizó bajo tierra. Un rayo cayó con fuerza, haciendo que la tierra crepitara y vibrara, pero no impactó en nada. Los ojos de Kakuzu se movieron rápidamente. Se preparó y lanzó una mano hacia abajo, formando una lanza de tierra que se clavó en el suelo. Carecía de ninjutsu sensorial. Pero era astuto y tenía años de experiencia en combate. A partir de los leves temblores del suelo, podía leer la trayectoria de su oponente. El Doton. Dorixm, liberación de tierra. Lanzas de flujo terrestre, se estrelló contra el suelo. La tierra se aflojó con un golpe seco, y entonces Shigeo maldijo desde abajo. Maldito. ¿Crees que soy un gato doméstico porque el tigre ha estado callado? Se retorció y desapareció. Se trataba del Mujin Meisai, manto desconcertante sin polvo, del segundo Tsuchikage, una capa de invisibilidad. Si te enfrentas a mí, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Shigeo terminó de hablar y se lanzó al ataque con una ráfaga de patadas. Kakuzu retrocedió de una patada, deslizándose antes de recuperar el equilibrio, con la mirada fija en el suelo y el cuerpo tenso al máximo. En el tejado, Idan se puso de pie sorprendido. Después de tantos años en el mundo shinobi, era la primera vez que veía a alguien volverse invisible al aire libre. Bueno, también estaba Uchiha Madara, es decir, Obito, cuyo espacio-tiempo podía hacerlo desaparecer y reaparecer. Y aquí había otro. Alguien que podía desvanecerse en el aire. Pton. Atsugai, liberación de viento. Daño por presión. Kakuzu se negó a quedarse quieto.
Sus manos se movieron rápidamente a través de sellos, y una enorme ráfaga rugió en todas direcciones. Las tejas se voltearon. Los árboles se doblaron y se inclinaron. Ahí. El cuerpo de Kakuzu se hinchó, la ropa se rasgó hasta que su abultado cuerpo quedó al descubierto bajo la luz del sol. ¿Qué cuerpo? Sus 4 extremidades estaban cosidas con hilos negros. La piel de su espalda estaba remendada a trozos, como un muñeco de trapo hecho con retazos. Mientras se hinchaba, esos parches de piel se abrieron, sujetos por hilos negros, mientras grupos de vasos sanguíneos negros se arrastraban en su interior. 4 máscaras miraban con malicia sobre esa piel hecha retazos. En ese momento parecía una criatura alienígena. Este era el arte otrora secreto de Takigakure. Hyongu, rencor terrenal, miedo. El viento gélido aullaba con polvo y fragmentos. Kakuzu se abalanzó con ambos brazos, atacando para matar. Incluso cubierto por Mujin Meisai, cubierta desconcertante sin polvo, la posición de Shigeo podía inferirse. A partir de las corrientes cambiantes del viento y la resistencia que ejercían sobre los objetos, Kakuzu lo descifró con claridad. Una verdadera élite entre las élites, pensó Shigeo. Comparado con el Kakuzu que había visto hacía más de una década, este era más fuerte. Los brazos de Kakuzu se abalanzaron sobre él. En uno de ellos llevaba una máscara. En el momento en que detectó a su enemigo invisible, disparó Reiton. Jian, elemento rayo. Oscuridad falsa, directamente hacia él. Toda Mizushima tembló bajo el violento relámpago. Las casas cercanas quedaron arrasadas. Si los 10 shinobi no se hubieran dado cuenta de que la situación se estaba complicando y no hubieran huido a refugiarse en un rincón, la falsa oscuridad los habría hecho pedazos. Ese rayo, como Rantón, liberación de tormenta, atravesó todo lo que tocó su chakra. Árboles, jardines de rocas, tierra, casas. Y todo ello era una persecución de Shigeo, oculto en el aire. Debido a que la técnica del viento seguía haciendo estragos, Kakuzu pudo rastrearlo leyendo la resistencia y el arrastre dentro del Phtón, liberación del viento. Rantón. Kmga, elemento tormenta. Colmillo de luz. De repente, Shigeo, todavía disfrazado de Shibuki, apareció y golpeó con la palma de la mano la máscara montada en ese brazo extendido. Kakuzu se sobresaltó. ¿Qué? A juzgar por los cambios en el campo de viento, su oscuridad falsa ya debería haber matado al objetivo. El vendaval seguía rugiendo, la arena y la grava barrían el patio. Pero la máscara de aquel brazo se hizo añicos, el relámpago se extinguió, y Kakuzu comprendió que la resistencia que había percibido en el viento era falsa. Shigeo también había usado un Phtón de naturaleza única, insertando un segmento de contracorriente para bloquear una línea de viento dentro de la propia ráfaga de Kakuzu. Oculto por Mujin Meisai, cobertura desconcertante sin polvo, no había necesitado mostrar ningún sello de mano. Kakuzu nunca vio la preparación, y en el Phtón contra Phtón interpretó mal el campo. Siempre hay un cielo más alto. Siempre hay alguien más fuerte. Se enorgullecía de su incomparable experiencia en combate. Incluso si un enemigo se volvía invisible, podía localizarlo rápidamente. No esperaba que aquel hombre fuera tan astuto. Usar el método de Kakuzu en su contra y, de repente, atacar para destruir el corazón que albergaba la máscara de ese brazo. Este conoce mi debilidad, pensó Kakuzu. Observó a Shibuki con perplejidad. ¿Desde cuando el jefe de Takigakure era tan fuerte? Esto no era efecto del agua de héroe. ¿Puedes con esto o no? Idan, apartado a un lado, sentía que ya habían perdido suficiente tiempo. Antes nunca había necesitado tanto para acabar con alguien. Deja de hablar tanto. Ayuda o cállate, espetó Kakuzu. Tenía más de 90 años. No era un joven impulsivo al que se pudiera provocar para que hiciera tonterías. Un par de manos extra podrían acelerar las cosas. Los labios de Idan se curvaron en una sonrisa. Se rió. Llevaba tiempo esperando que dijeras eso. Agitó los dedos y blandió su guadaña triple, uniéndose a la refriega. Shigeo estaba de pie en el patio. Los pasillos y las paredes ya estaban reducidos a escombros.
El señor de la ciudad, Bai Bei, había huido. Necesitaba informar de todo esto a Shibuki de inmediato, contarle lo que estaba sucediendo allí. En ese preciso instante, Shibuki se encontraba a 10 kilómetros de distancia, esperando a que sus 10 shinobi de Takigakure regresaran triunfantes para informar de su victoria. Pero los exploradores Anbu en el frente ya habían enviado 3 mensajes, cada uno peor que el anterior. Los 10 shinobi derrotados y tomados como rehenes. 2 hombres extraños uniéndose repentinamente a la batalla. El combate estancado mientras la mansión del señor quedaba reducida a ruinas y Shibuki siempre había sido tímido, y de niño ni siquiera conocía el ninjutsu. Pero tras años de esfuerzo, había cambiado mucho. Aún así, no tenía ni idea de lo que pretendía aquel falso jefe de Takigakure. ¿Por qué suplantar su identidad? ¿Por qué crear una Takigakure falsa? Mientras dudaba si debía ir a ver a Mizushima él mismo, el señor de la ciudad, Bai Bei, lo encontró. Bai Bei, de unos 50 años, era un mar de mocos y lágrimas. Si no actúas, Mizushima está acabado. No sabes lo aterradores que son esos dos. Una ráfaga de viento y todo mi complejo quedó destruido. Una técnica de relámpagos y el arce que he cultivado durante más de 30 años fue cortado de cuajo. Están a punto de arrasar toda la ciudad. Y tú, como shinobi del país de las cascadas, ¿te vas a quedar de brazos cruzados? Si no hubiera seguido tu consejo, ¿cómo lo habría atraído a mi mansión? Debes asumir la responsabilidad. Con llantos, quejas y teatralidad, Bai Bei lo agotó. Shibuki estaba indeciso, pero no pudo resistirse a tales súplicas. Dirigió a 30 shinobi hacia Mizushima. De vuelta en la mansión, reinaba el caos. Kakuzu usó Hyongu, rencor terrenal, miedo, para ataques a distancia, mientras que Idan bailaba de cerca con su guadaña triple manchada de sangre. Shigeo se escabulló entre sus pinzas, luego giró y desapareció. Kakuzu cambió a Suiton, elemento agua. Si uno usaba la invisibilidad dentro de Suiton, tenía que mantener el cuerpo seco de chakra. Ese pequeño ajuste les dio a él y a Idan la señal. Idan soltó una carcajada y chasqueó la muñeca. La guadaña triple salió disparada como un machete directo hacia Shigeo. A lo lejos, los 10 shinobi atados sintieron que el corazón les subía a la garganta. Dioses en conflicto. Aterrador. Justo cuando la guadaña estaba a punto de clavarse en él, Shigeo desapareció. Esta vez no fue Mujin Meisai, cubierta desconcertante sin polvo. El barrido de la guadaña cubrió una amplia zona, y había agua estancada en el suelo. Si hubiera usado la invisibilidad, los charcos se habrían ondulado. Un golpe tan amplio no habría quedado en blanco. El campo quedó en silencio. Mientras todos se preguntaban a dónde había ido, la máscara que llevaba Kakuzu se hizo añicos al ser golpeada por un kunai. El corazón que usó Suiton se apagó. Kakuzu giró furioso y lanzó Katon, elemento fuego, solo para que Shigeo atrapara los retorcidos hilos negros de Hyongu. Kakuzu se iluminó. Los tentáculos negros se abalanzaron sobre el brazo de Shigeo, enroscándose y luego clavándose en su cuerpo. La escena era grotesca, como si innumerables gusanos perforaran la carne. Al otro lado, uno de los 10 cautivos tuvo arcadas y vomitó. Ese tipo no es humano. En ese momento, Kakuzu parecía un auténtico monstruo. Cables vasculares negros lo engrosaban hasta convertirlo en una aberración hinchada. Zarcillos negros se clavaban en el cuerpo de Shigeo, y la sangre brotaba por los puntos de entrada. Kakuzu intensificó el ataque. Con un gruñido, extendió la otra mano hacia adelante. Zarcillos negros surgieron entre la palma y el antebrazo, una visión obscena. Su mano fue rápida. En un instante se hundió en el pecho del hombre. Buscó el corazón, pero hoy no había corazón dentro. Con un estruendo, Shigeo se convirtió en un trozo de madera masticado y lleno de agujeros, obra de Hyongu. ¿Cómo? Vi sangre claramente. En un instante, Kakuzu comprendió. No era la sangre de un clon de madera. Era la suya propia, la de los vasos sanguíneos negros de Hyongu. Pero, ¿por qué no la había sentido? El propio Pain actuó, y el Hinchkriki de las 6 colas, Utakata, cayó en manos de Akatsuki. El siguiente en su lista era Fu.
Pero ella, ajena al caos exterior, vivía feliz en la aldea de Monin. Había hecho muchos amigos, aunque a menudo discutía con Qianlin. En su corazón, Shigeo era su novio, y ni ella ni Qianlin estaban dispuestas a ceder, lo que provocaba celos constantes y pequeños roces. Sin embargo, uno tenía influencia y el otro poder, por lo que su rivalidad nunca escaló hasta convertirse en un problema real. Ese día, Shigeo se encontraba en la ciudad de Nanmo, celebrando una reunión de emergencia con Uyuuka y los ancianos de la nación Nanmo. Discutieron sobre la cambiante situación en el mundo ninja, y Shigeo hizo hincapié en que debían prepararse con antelación para proteger a su país y a su gente. Uyuuka ya había dado instrucciones a todas sus redes comerciales para que compraran alimentos, suministros y otros artículos de primera necesidad. Mientras tanto, Shigeo se puso en contacto con la isla Higashime, ordenándoles que aceleraran la producción de armamento humano y herramientas de corte. En la línea temporal original, los frentes del norte eran los principales campos de batalla de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Pero la existencia de Shigeo ya había alterado el guión. La creación de la Sexta Gran Aldea Ninja significó que Akatsuki ahora los consideraba enemigos. Una vez que comenzara la guerra, Zetsu Negro y Zetsu Blanco sin duda actuarían para detenerlos. Además, habían llegado informes desde una cueva en una isla del sur, donde se habían avistado rastros de las fuerzas de Zetsu Blanco. Solo eso convenció a Shigeo de que la nación Nanmo del sur se vería inevitablemente involucrada en la guerra. Para evitar un desastre, debían prepararse con antelación. La reunión se prolongó durante mucho tiempo. Mientras Shigeo discutía estrategias en el castillo de la ciudad de Nanmo, un clon suyo permanecía en la aldea de Monin para ocuparse de los asuntos cotidianos. Al anochecer, la figura de Shigeo apareció en el pueblo. Frío y silencioso, caminaba por la calle principal. Normalmente, tanto los aldeanos como los shinobi lo saludaban afectuosamente. Pero esta vez, algo en él resultaba extraño. Una frialdad y un desapego que emanaban de él contagiaban a todos los que estaban cerca. Lo evitaron, manteniendo la distancia, susurrando con inquietud. No dijo nada. Su mirada recorrió el pueblo mientras avanzaba. Zetsu Blanco había dicho que la residencia de Shigeo estaba en el punto más alto de la aldea, y que el Hinchkriki de las 7 colas vivía justo al lado. Una leve sonrisa asomó en los labios de Uchiha Obito. Ikiga Shigeo, y nunca te imaginarías que yo mismo vendría aquí, ¿verdad? Para suplantar su identidad a la perfección e infiltrarse en la aldea de Monin, Obito había realizado una investigación exhaustiva. Los sistemas de seguridad, la relación entre Fu y Shigeo, e incluso las épocas en que Shigeo estaba ausente. Y hoy, por fin, había llegado la oportunidad. Estaba allí con un solo propósito: capturar al Hinchkriki de las 7 colas. Pensando esto, Obito, disfrazado y ahora con la apariencia de Shigeo, avanzó. Señor Mokage. ¿Ha vuelto de la reunión? Le estábamos esperando. ¿Seguimos entrenando hoy en la montaña trasera? Un shinobi apareció de repente, bloqueándole el paso. Todas las tardes a las 5, Shigeo practicaba combate con los Chunin. Incluso cuando él no estaba presente, su clon de madera se encargaba de ello. Obito miró al hombre, con la mirada llena de algo extraño. Piérdete, dijo fríamente. Su Sharingan giró de color escarlata. El ninja se quedó paralizado cuando el genjutsu hizo efecto, luego se dio la vuelta y se alejó con la mirada perdida. Obito respiró hondo y examinó la zona. De un salto, aterrizó junto a la casa de Shigeo. Justo al lado se encontraba la residencia de Fu. Llamó a la puerta, pero antes de que alguien respondiera, se oyó la voz de una mujer desde atrás. Shigeo, ¿no estabas en una reunión? Y tú tampoco eres un clon, ¿verdad? Para distinguir entre los clones y su cuerpo real, los clones de madera de Shigeo siempre vestían de negro, mientras que su verdadero yo llevaba una túnica azul oscuro. La mujer que tenía delante, vestida de azul oscuro, era sin duda la verdadera. Obito giró la cabeza hacia la hermosa mujer, apretando los puños. ¿Qué quieres de Fu? No me digas.
Últimamente, Wu Qianlin había tenido roces con Fu, ya que ambos competían por el afecto de Shigeo. Verlo aparecer de repente en la puerta de Fu la inquietó al instante. «Quítate de mi camino», espetó Obito, conteniendo el impulso de golpear, y se giró para volver a llamar a la puerta. Estaba allí por el 7 colas, y por nada más. «¿Qué te pasa?». Qianlin frunció el ceño, presintiendo ya el peligro. En ese momento, Fu abrió la puerta. Los miró a los dos y frunció ligeramente el ceño. «Shigeo, hoy hueles raro». En su interior se encontraba Chmei, la bestia de 7 colas, una bestia con cola de tipo escarabajo altamente sensible a los olores. Así que, cuando la impostora se plantó frente a ella, Fu notó instintivamente la diferencia. Si hubiera estado más curtida en la batalla, el día podría haber terminado de otra manera. Pero era demasiado confiada. A pesar de lo que decía, no sospechaba de él. Cuando la mano de Obito le agarró la muñeca de repente, ella solo soltó una risita. «¿Por qué me agarras? ¿Vamos a tener una cita?». Junto a ellos, Wu Qianlin se dio cuenta de que algo andaba mal. Dio 2 pasos hacia adelante y gritó: «¿Quiénes son ustedes? Déjenla ir». «Guardias». Pero ya era demasiado tarde. Obito la golpeó con un preciso puñetazo, haciéndola caer al suelo. El aire a su alrededor se retorció mientras el espacio se distorsionaba. Y con Fu en su poder, desapareció de la aldea de Monin. El verdadero Shigeo recibió la alerta de emergencia de inmediato y regresó rápidamente al pueblo. Una sola mirada a la caída Wu Qianlin le bastó para comprenderlo todo. Solo una persona poseía tal habilidad para distorsionar el espacio: Uchiha Obito. Sin dudarlo, Shigeo se dirigió directamente a Megakure, la aldea de la lluvia, dispuesto a enfrentarlos de frente. Pero en la ciudad cubierta por la llovizna, no había rastro de Akatsuki. Justo cuando se disponía a desatar la destrucción, una fría voz femenina resonó entre la lluvia. «Si no quieres que Fu muera, será mejor que lo pienses bien. La cuarta gran guerra ninja está a punto de comenzar. Si actúas imprudentemente, nuestro objetivo de guerra se centrará por completo en la aldea Monin. Ika Shigeo, si entramos en guerra contigo, ¿crees que las 5 grandes aldeas te ayudarán? Tal vez no podamos matarte. Tal vez sobrevivas. Pero ¿qué pasa con toda la nación Anmo?». El tono escalofriante de Conan resonó a través de la lluvia. Vacío pero penetrante. ¿Arriesgarías todo tu país por una sola chica? Shigeo sonrió levemente. «Ah, ¿sí? Entonces adelante, inténtalo». Las amenazas no significaban nada para él. Jamás temería un acontecimiento que aún no hubiera ocurrido. Justo cuando terminó de hablar, un trueno retumbó en lo alto. Se acumulaban nubes oscuras, aullaba el viento frío. Raitón. Tormenta eléctrica. Desde el cielo, colosales rayos cayeron con rugidos ensordecedores. Bajo el embate de la tormenta, la aldea de la lluvia temblaba como un anciano en el frío. Indefenso ante la ira de Shigeo. Final del capítulo.